Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en esta tarde de verano. Está rico, ¿no? Sí. Amén. Damos gracias a Dios a mitad de semana juntarnos y estar aquí mirando esa puesta de sol por la ventana maravillosa. Así que damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén, ¿o no? Bueno, esperamos que el Señor siga hablando a nuestros corazones durante todas estas semanas que llevamos estudiando los días miércoles acerca de lo que somos los padres con nuestros hijos, cómo lograr influenciar. Tenga o no tenga usted hijo, por si acaso usted puede ser un sustituto, y la Biblia justamente eso fue lo que también hemos querido poner en el corazón de nosotros, que podemos llegar a ser padres o madres, inclusive de sobrinos, de gente a nuestro alrededor, no necesariamente porque tenga hijo, puede ser hasta el hijo del vecino, que yo puedo hacer un rol de padre, aún también es válido. Así que estuvimos hablando acerca, y hemos estado hablando en esta última semana de la autoridad que tienen los padres, pero una de las cosas que hemos estado hablando es que la autoridad de los padres, según la Biblia, está basada en la autoridad moral que tiene un papá y no en la autoridad de cargo o de responsabilidad. Porque hoy en día muchos, inclusive nosotros como padres, les decimos a nuestros hijos porque yo mando. ¿Ha escuchado esa frase o no? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ahora, esa frase es válida. Y quiero aclarar eso. Esa frase es válida siempre y cuando usted tenga la autoridad moral para decir esa frase. Y eso hemos estado estudiando porque muchos dicen, ¿por qué? Porque yo lo digo. Pero ese yo lo digo viene sin ningún peso moral detrás. Padres totalmente ausentes de la casa le dicen a su hijo porque yo digo, siendo de que no han logrado esa conexión. Entonces al final lo que causa es que los jóvenes y nuestros hijos se vayan resentiendo justamente a la autoridad, y después ellos, como ven tu vida como papá, como cercanos a ellos, te ven con una autoridad moral lejana a ellos también después empiezan a tener ese desapego de Dios mismo, porque tú eres una extensión de Dios, por si acaso. No te olvides que nosotros somos el reflejo de Dios hacia nuestros hijos, hacia nuestra gente que nos rodea. Por favor, quiero que abra su Biblia. Y en el libro de 2 de Timoteo 3:16. Sí, no sé si hay alguien de audio, por favor, que ayude a arreglar este micrófono. Avísenle a Benjamín, por favor, si alguien está por ahí. Siento ahí un rebote, ¿no? ¿Sí? No, Abigail, tranquila, no te desesperes. Tú no metas mano ahí, Abigail. Deja que alguien llegue ahí, tranquila, no. Gracias, sí, ahí va a llegar alguien a arreglar eso. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y quiero que si pueden leer ustedes fuertes en esta tarde, noche, ya vamos llegando a la noche. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el siguiente pasaje. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, cuando vemos justamente la palabra de Dios, es clave en la vida de todo creyente, pero es más especial en todo padre. Y ahí partimos con el primer desafío para algunos padres, sobre todo los que son más nuevos en la fe. Porque damos gracias a Dios. Yo puedo dar gracias a Dios por mi vida, que llegué al Evangelio antes de ser padre. Entonces corro con cierta ventaja al tener conocimiento. Pero no se olviden también que hay mucha gente a nuestro alrededor que son padres y tienen hijos hoy en día y no son creyentes. Entonces, quieran o no quieran, y a lo mejor usted también tuvo padres no creyentes, y alguien por ahí siempre me dice, pero papá, me dice que pastor, mi papá no era creyente, pero me enseñó buenos principios y buenos valores. Pero con esa frase me están dando la razón a lo que estoy diciendo.
los buenos principios y los buenos valores que sus padres no creyentes les enseñaron a ustedes, o en el caso a mí también que lo tengo aquí, fueron porque fueron principios de Dios. Mi padre me enseñó a no mentir, a no robar, mi madre. ¿Y dónde estaba eso? ¿Dónde estaba? Éxodo capítulo 20. No robarás, no mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea, ellos me enseñaron a tener un principio. Inclusive voy más allá, que no lo saque de contexto. Por si acaso, ellos me enseñaron de un Dios, que no era el Dios literalmente de la Biblia, pero sí un Dios. Me enseñaron a creer en Dios, me enseñaron a ir a misa el día domingo, y me decían que me enseñaron a hacer la primera comunión, en búsqueda de una ayuda espiritual en mi corazón. Me estaban guiando a un Dios, comillas, no era el Dios que vemos hoy en día. Y es por eso que no van a errar tanto, pero el problema, ¿sabe qué sucede? Y dicen los estudios, que después vamos a estar hablando, es que cuando a la final la formación basada fuera de la Biblia, a medida que nosotros vamos creciendo en edad, en nuestras relaciones, se hacen más patentes. Entonces, como joven, y con la enseñanza de mi padre, yo no tengo un problema en no robar, no mentir, no hurtar, porque lo aprendí bien. Pero me enseñó mi papá a tratar a mi señora, a hablar de los temas que se hablan del matrimonio, que a veces se hablan y otras veces, y en los tiempos antiguos ni se hablaba. A cómo decirle al hijo cómo comportarse en la parte espiritual, en la búsqueda. Entonces ahí es donde se hace patente, y hoy en día damos gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios que mis hijos nacieron ya gracias a un matrimonio cristiano. Y si ustedes a lo mejor recién son creyentes y empezaron hace poco en el cristianismo, ¿saben qué? Igual denle gracias a Dios porque pueden hacer algo todavía, y se va a seguir siempre haciendo algo. Vamos a orar, ¿les parece?, para bendecir esta tarde y también su palabra, y podamos seguir aprendiendo y creciendo ahí con el estudio que estamos teniendo. Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche por estar en medio de nosotros, porque estamos congregados en tu nombre. Y sabemos que cuando estamos congregados en tu nombre, Señor, el poder tuyo se manifiesta en nuestros corazones, dándonos sabiduría, dándonos la capacidad de reflexionar, de poder comprender cada pasaje de la Escritura, y el cual nos lleva justamente, como leíamos, a estar preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a comprender todo lo que vamos a estar viendo, a poder analizar si es necesario hacer un ajuste en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras familias. Y sabiendo, Dios, para que simplemente glorificarte a través de lo que tú deseas para tus hijos. Bendice, Dios, a nuestros hijos también que han pasado sus clases. Cuídalos. Dale sabiduría también a ellos, en especial a los más grandes, que comprendan quién es Dios en su vida. Y los pequeños que ya están escuchando historias maravillosas de la Escritura, de hombres que cometieron errores, pero que también hicieron cosas certeras en su vida. Y que estos pequeños puedan entender y comprender de un Dios que ojalá lo vean a través de nosotros o a través de gente a su alrededor, para que un día entreguen su vida a Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno, y gracias te damos por todo, por las visitas. Si hay alguien aquí que nos visita por primera vez en nuestra iglesia, levantamos una oración especial para esa persona o las personas, porque como iglesia siempre queremos justamente bendecir, y esperamos que ellos sean también de bendición el estar con nosotros en medio de esta noche. Bendice, Dios, a cada uno de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hablábamos la semana pasada acerca de desarrollar la autoridad moral. ¿Por qué se perdía autoridad moral? Porque muchas veces pedimos a nuestros hijos algo que nosotros no vivimos. La autoridad moral, ¿cómo se obtiene? Y en eso quedamos la semana pasada. Y ahora hay ustedes ahí en su hoja número, no sé qué número tienen ustedes, yo no tengo, 34, 33. Parte 3, ¿cómo se desarrolla la autoridad moral? Las disciplinas claves para desarrollar la autoridad moral son, dicen los especialistas, letra A, someterse a la autoridad moral de la palabra de Dios.
Cuando la gente pregunta, pero ¿cómo yo puedo saber que algo es bueno? ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo que es bueno? El que tiene la autoridad moral para enseñar es alguien que está basado en algo moral. Y lo más moral que va a encontrar usted es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a educar, nos va a justamente ayudar a nuestros hijos. Pero mire lo que dice la frase: someterse. ¿Usted se somete a la palabra de Dios? Y yo sé que cuando vamos a la iglesia y el pastor pregunta, ¿se somete a Dios? Amén. ¿Ama a Dios? Amén. Pero es como casi espontáneo. Pero someterse a Dios o someterse a la palabra de Dios tiene que ver con hacerle caso a la palabra de Dios. Quiere decir justamente que vivo conforme a este libro. Por eso la disciplina en nuestra vida para poder decirle a nuestros hijos hoy en día, decirle esto es correcto, esto no, o yo te amo, o yo realmente rechazo tu actitud, es porque yo me someto a la autoridad moral de Dios, y en especial a la de su palabra. Letra B, permitir que el Espíritu de Dios controle mi vida. La Biblia dice en Efesios, dice que tenemos que ser llenos, Efesios 4, llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente un pasaje muy mal ocupado a veces por algunas iglesias en su traducción, porque hablan de la llenura. Mi hermano, yo te hago una pregunta. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, ¿le pusieron un poco nomás de Espíritu Santo o le pusieron todo? Entonces, si le pusieron todo, ¿por qué necesita ser llenado según algunos? ¿Por qué cometen un error al mirar justamente este pasaje en el español? Porque en el español la traducción dice llenos, pero la palabra lleno en el griego se refiere a tomar el control. ¿Qué debería estar controlado? Yo tengo al Espíritu Santo viviendo en mí, pero yo puedo hacer que Él no tome el control de mi vida por mis decisiones. Entonces hay gente que es rebelde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le puede decir, no haga esto, y uno va y lo hace. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque somos desobedientes al Espíritu Santo. Un ejemplo, entre comillas, que yo puedo mirar en la Escritura es cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén. No vayas. 3 veces. Ahora usted va a decir, ¿qué sucedió? Él puso su deseo sobre lo que el Espíritu Santo quería. ¿Fue controlado ese día Pablo por el Espíritu Santo? No. ¿Qué sucedió? Que al final fue el apóstol Pablo igual. ¿Y qué sucedió ese día? Fue tomado preso y nunca más salió de la cárcel. ¿Pero qué le había dicho el Espíritu Santo antes? No vayas. No vayas. Entonces ahí también, para los que les gusta el estudio más profundo de la Biblia, ahí aparece la famosa voluntad permisiva de Dios versus la voluntad directa. ¿Pero por qué Dios permite? Porque Dios deja muchas veces que usted decida. Esa es la voluntad permisiva. Hay otras veces que Dios interviene directamente, aunque usted quiera ir, y si usted haga lo que quiera, Dios interviene y lo va a frenar. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Dentro de cuando el Espíritu Santo está controlando mi vida, entonces estamos hablando de santidad y tiene que ver con purificarme y obedecer justamente a la conciencia. Y entre comillas pongo la palabra conciencia, porque la palabra conciencia para los hijos de Dios por lo regular es modificada por obra del Espíritu Santo. Ya no somos conscientes, no usamos nuestra conciencia, sino que dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿Usted es consciente o inconsciente? ¿Consciente o inconsciente? Los dos. El problema, yo lo he enseñado otras veces, cuando hablamos de la conciencia es una parte de nuestro cerebro donde analizamos los conflictos y los resolvemos. Esa es la conciencia. Y Dios quiere que en nuestra conciencia seamos llevados justamente a la buena resolución de nuestros conflictos. Pero cuando en nuestra vida, sucesos de nuestra vida, procesos de nuestra vida, situaciones de nuestra vida, las llevamos al inconsciente. ¿Y qué sucede en el inconsciente? Solamente empieza a demostrar los síntomas de un conflicto que hay, pero sin nosotros darnos cuenta. Por eso una persona inconsciente
hace cosas sin darse cuenta. ¡Qué inconsciente! ¿Ha escuchado esa frase? Como el de la luz, inconsciente con lo que está leyendo. No se dio cuenta que se apoyó en el muro y apagó la luz. Inconscientemente. No se dio cuenta. No estaba preparado esto por si acaso. El Señor lo mandó. Haya dicho, oh, fue inconscientemente. ¿Ha ocupado esa frase usted? Fue inconsciente. Hizo algo sin darse cuenta. ¿Y nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta? ¿Sí? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dios quiere que hagas cosas en tu hogar sin darte cuenta o dándote cuenta? Porque Dios trabaja con ¿qué cosa? Muy bien, con la conciencia. Por eso el término consciente. Saber lo que estoy haciendo para la resolución de un conflicto. Y cuando alguien no sabe qué hacer o te está a ti afectando, tú por lo regular le dices, eres un inconsciente. No sabes lo que estás diciendo o haciendo. Nosotros como padres, o si queremos influenciar en la vida de un joven, tenemos que ser, por si acaso, conscientes. Conscientes. Por eso, purificarme y obedecer a la conciencia tiene que ver mucho de someterme, justamente, permitir que el Espíritu Santo van ligados. Y obviamente cuando tú tienes que ver la purificación y el obedecer hacia tu santidad, es lo que sucede en la letra D. Decir no a las actividades inmorales. La inmoralidad obviamente pierde totalmente toda moral usted sobre la autoridad de sus hijos, su familia. Los pastores pueden perder justamente su ministerio por la inmoralidad. Y hay pasajes específicos en Timoteo capítulo 3, donde si un pastor cae en una inmoralidad, pierde justamente, hay algunas inmoralidades, no todas las inmoralidades, pierden justamente su posición. Y a veces sucede que cuando nosotros somos inmorales en nuestra vida, perdemos esa autoridad. Cuando un padre es infiel a su esposa y sus hijos lo ven, pierde justamente esa autoridad moral. Pero, ojo, la pierde, pero si uno aconseja y enseña bien a ese hijo y tiene harta ayuda, él puede seguir manteniendo en alto su sometimiento a su padre, a pesar de que la autoridad moral se haya transgredido. No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Mi padre, mi madre, mi tío puede que moralmente no hayan hecho algo incorrecto, pero yo fui enseñado por otra figura moral en mi vida que tiene más moral que este y que en mi conexión me enseña que moralmente debo someterme a un inmoral. Pero este hizo la pega que este no hizo. ¿Se puede? Es lo que están haciendo ustedes. Al ir adquiriendo todo este conocimiento, ustedes hoy en día pueden afectar la vida de un nieto, un sobrino, a pesar de que tengan un entorno que no es muy moral. ¿Y por qué ustedes se posicionan y toman ese lugar? Porque la moralidad trae autoridad. Y eso es lo que está hablando. Letra E, una de las formas es rendir cuenta a alguien. Y ahí entramos. Uno de los grandes problemas que tenemos los adultos es que nos cuesta rendir cuenta a alguien. ¿O me equivoco? Si yo hago una pregunta así, ¿a quién le rinde cuenta a usted? No, yo una pregunta general, no me respondo. Yo digo, ¿a quién le rinde cuenta a usted? Y estoy hablando, y ojo, cuando digo rendir cuenta a alguien, estoy hablando de una persona. Alguien. Sí, porque ya lo expliqué. ¿Se acuerda de la otra clase que yo decía, ¿a quién se somete usted o a quién le rinde cuenta? ¡A Dios! Oh, es re fácil. Entonces mis hijos igual pueden decir, entonces yo le rendí cuenta a Dios, no a ti. Y eso yo dije, no, nosotros tenemos que tener la moralidad para decirle a mi hijo, hijo, obedézcame. O hijo, tienes que rendirme cuenta a mí. Y él me pregunta, si mis hijos me preguntaran, ¿y usted a quién le rinde cuenta? Si yo no tengo a nadie para rendirle cuenta,
entonces para mi hijo voy perdiendo ¿qué cosa? Mi autoridad moral. No tengo la moralidad para decirle a él que tiene que responderme. No sé si me estoy explicando bien. Sí, pregúntenos. No. No. No, cuando hablamos de la rendición de cuentas, estamos hablando de cuando nosotros le delegamos a una persona nuestros actos y tenemos la capacidad total para poder ser transparente con él y él poder afectar o aconsejar o decirnos, inclusive en el caso mío, lo he llevado a un nivel más que también lo aprendí, es que cederle la autoridad a él. Y eso sí, obviamente es más complejo, pero se puede y es mejor, en el caso mío. Para no que se me vaya la idea, y lo he explicado otras veces, si yo hice algo incorrecto y uno de mis consejeros, o en este caso de uno de mis mentores, me dice, lo hiciste mal, lo vas a hacer así, yo acepto lo que él me diga porque yo lo escogí a él como una autoridad moral en mi vida. Ahora si uno dice, ya te escojo como consejero, pero voy a ver si me conviene lo que tú me digas y te voy a rendir cuenta. No es eso no lo recomiendo porque no es efectivo. Al final es un engaño en realidad. Un símil es como los padrinos que le dan cuando a nosotros. Es como cuando a los que tienen que decir como todo hasta lo más malo. Ojalá, o sea, yo no le digo todo a mis mentores, pero sí ellos tienen la capacidad de preguntar por las cosas que estén viendo, las cosas que estén escuchando, de poder investigar y yo obviamente ser transparente con ellos. Ahora cuando digo rendir cuenta a algo es por lo que estoy haciendo. Y ojo también que cuando yo rindo cuenta yo no soy de detalle, yo no soy detallista, sí hablo del conflicto, pero no de detalle. Entonces rendir cuenta queda como a criterio de cada uno, cada uno de ellos. Mira, yo lo miro de esta manera. Yo decido hasta dónde cuento, pero no decido la consecuencia de lo que él me diga cuando yo cuento. Ese es total. Pero yo decido a quién le digo cuenta. Es que por eso le digo, uno tiene que buscar una autoridad moral que tenga la autoridad suficiente para uno como mentor rendirle cuenta. Siempre una de las cosas que no están en este capítulo, pero creo que lo vamos a ver más adelante, porque se habla de una mesa de mentores para poder trabajar en la vida de uno. En el caso mío yo tengo 3 personas que le rindo cuenta y las tengo divididas por áreas. Tengo uno que es personal, ese es yo. Yo con mis problemas personales no meto a la iglesia, nada, solo yo. Mis errores míos, mis virtudes mías, solo yo. Tengo a otro que es un mentor ministerial, que a ese yo le digo, tuve este problema en la iglesia, la hermana me dijo esto, me llegó esto, ¿cómo lo enfrento? Tomé buena decisión, me peleé con un hermano de la iglesia, ¿cuáles son los pasos que debería seguir? Dame un consejo porque ya no quiero más. Y ya anda y tómate un café y pídele perdón, pero es que ¿por qué tengo que pedirle perdón? Porque yo lo digo, ya voy a ir listo, porque él dijo, es la autoridad moral. Así funciona por lo menos en mi cabeza. Y después tengo uno que es de entrenamiento de vida, de trabajo, de capacitaciones, de mi vida laboral, cosas por el estilo. Los tengo divididos en 3. Y después tengo a otros asesores, se podría decir, pero son para cosas específicas. Una mesa de trabajo, por si acaso, y cada persona, bueno, en el libro lo van a ver al final, hay una mesa de trabajo cuando uno quiere realmente ayudar a alguien. Inclusive, por ejemplo, aquí entran los hermanos mayores. Si yo estoy afectando, por ejemplo, la vida de Vicente, un ejemplo, la vida de Vicente la quiero afectar. Entonces, Vicente quiere una ayuda y me habla conmigo, necesito una mesa. Entonces le decir, ya, te recomiendo a tu hermano mayor número 1, porque él te conoce, él ve, él sabe tus virtudes, tus errores.
Ya, Benjamín. Vamos a hablar con un pastor, él va a ser este. Vamos a hablar con un profesor de colegio, él va a ser tu otro mentor. Y así sucesivamente yo puedo armar una mesa de trabajo de gente a nuestro alrededor. Siempre se recomienda que la persona que trabaja a nuestro alrededor sea mayor que nosotros, no menor. Entonces yo dentro de mi círculo no tengo gente menor a mi edad. No tengo menos de 27 años, no tengo para abajo, tengo de ahí para arriba. Necesito un mentor, ¿ven? ¿Ok? ¿Comprendió eso? Vamos a ver más eso está más adelante de los mentores y esas cosas, pero a eso se refiere con rendir cuenta. La gran mayoría de los cristianos, y la Biblia lo dice someteos unos a otros. Cuando ese pasaje que siempre repetimos, la oración del justo, pero no, y eliminamos la primera parte del versículo. ¿Qué dice? Porque esa es la parte B. El versículo completo dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, porque la oración del justo. ¿Y qué hacemos nosotros? La oración del justo puede mucho y confesamos pecado. Entonces, a lo mejor, por ejemplo del pasaje, voy donde el hermano Daniel, y ¿sabes qué? Cometí este pecado, pero ayúdame a orar, porque la oración del justo puede mucho. Pero le estoy contando que cometí un pecado y hago efectivo el pasaje. Pero hay otros hermanos, ¿podéis ayudarme porque la oración del justo puede mucho? ¿Y la otra parte? Bueno, es un pasaje que lo cortamos. Hay muchos pasajes en la Biblia que se cortan a la mitad por conveniencia. Pero no diseño como los católicos tienen esa función de la gente que va a contar su esposa y ellos la aconsejan conforme a lo que están contando. ¿Podría tomarse como un mentor? Lo que pasa es que hay un tema que va más allá, porque lo que busca la confesión en la otra religión, la confesión es para perdón de los pecados. La Biblia ordena y llama a confesar los pecados los unos a los otros. Usted podría perfectamente decir: pastor, puedo hablar con usted, ¿sabe qué? Cometí esto. Y yo tengo que escucharte porque soy parte de la iglesia y somos familia. Pero yo no te voy a decir: hermana, te perdono. Yo, como intercedor del Señor, te perdono todo tu pecado. Di 3 Padres Nuestros y te vas para la casa. No, eso no es bíblico. Pero sí es bíblico el hablar. Pero con perdonar pecados, hay gente que dice que podemos perdonar pecados y toman el pasaje de Pedro cuando dice: todo lo que atares en la tierra lo podrás desatar en el cielo. Un pasaje totalmente fuera de hermenéutica para decir que la confesión de pecado y el perdón de pecado es bíblico. Es totalmente muy mal aplicado el contexto de ese pasaje. O sea, yo no puedo tomar el lugar de Dios para perdonar pecados. ¿Ya? O sea, es que depende del tipo de perdón que estás haciendo, porque hay un perdón horizontal y un vertical. Está el perdón vertical que va hacia Dios. Yo no puedo, yo como pastor no te puedo perdonar un pecado que hiciste a Dios, pero tampoco yo puedo perdonar un pecado que le hiciste a otra persona, sí. Pero si tú o yo me ofendí por un pecado tuyo hacia mí, en mi relación horizontal sí debo perdonar, y la Biblia dice, tengo que perdonar, pero si no. Por eso cuando he visto gente a veces que han habido casos de homicidio y todas esas cosas, y le preguntan a la persona: ¿usted perdona a la persona? Y dice: no, solo Dios perdona. Es que la respuesta, solo Dios perdona, está bien si en su mente está esto. ¿Quién puede perdonar de un homicidio que ofendió a Dios? Solo Dios. Pero si el homicidio me afectó a mí, porque yo soy el papá de uno de los asesinados, yo tengo también la posibilidad de decirte perdono, que es la pregunta que tú me estás haciendo. Letra A, pues vamos ahí. Saturado por la palabra, someterse a la autoridad moral. Un padre debe ser lleno de la palabra, porque la palabra es el filtro para todas sus decisiones. El Salmo 119, versículo 105, un salmo que estuvo por muchos años en el frente de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan o no?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la Biblia es clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios, como leían ustedes hace un momento, enteramente preparado para toda buena obra. Letra B, la autoridad viene por vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo es quien dicta el código moral en nuestro espíritu. Debemos saber, nada bueno puede pasar sin el Espíritu. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, pero las cosas de la carne, de la carne. Y muchas veces nosotros como padres queremos resolver cosas carnalmente. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero nos olvidamos y a veces andamos justamente luchando y sometiendo en la carne. Cuando yo le digo a mi hijo que me obedezca, ¿lo estoy haciendo en la carne o lo estoy haciendo en el espíritu? ¿Cuándo lo hago en el espíritu? Cuando estoy viviendo bajo la moralidad del espíritu. Pero cuando le digo, porque yo mando, pero nunca voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no busco la conexión de Dios, entonces, ¿qué estoy imponiendo ahí? Una autoridad terrenal, carnal, pero no la espiritual. Y lo que va a marcar una trascendencia va a ser la espiritual. Nuestras vidas deben ser dirigidas a través de la presencia y del control del Espíritu Santo. Vamos ahí por favor, a Gálatas 5. Un pasaje bien cortito, pero bien cierto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tan simple, pero que es a veces tan complejo. O sea, si vivimos en el Espíritu, si estamos conectados con Dios, vivamos conforme a esa conexión. Pero mucha gente a veces no vive en el Espíritu a pesar de ser creyente, a pesar de tener su Biblia, a pesar de ser salvo, a pesar de venir a la iglesia, pero no están viviendo bajo el Espíritu. Tienen que poder vivir con el Espíritu y andar también en el Espíritu. Necesitamos permitir que el Espíritu nos renueve internamente, constantemente. El Espíritu Santo va renovando en nosotros constantemente nuestro interior, dice la Escritura. Y debemos someternos al Espíritu para que el Espíritu transforme el mundo a través nuestro. Y aquí pone algunos ejemplos que después, por favor, si usted tiene el libro, lo revise en su casa. Si no lo tiene y le gustaría tenerlo, denle el correo a mi señora ahí atrás, a Carolina, y ella le va a mandar al correo este manual. Léalo después en su casa, haga la tarea en la casa, ven, para que compare todo eso. Está resumido aquí. En el libro de Efesios 1:10, todas las cosas en Cristo, pero cuando tú vives bajo la carne, todo bajo nuestro control. Ahí está la diferencia, alguien que viviendo por el Espíritu, viviendo para los propósitos de Dios. En cambio, en 1 Juan 2:15-16 dice que los que viven en la carne viven bajo la lujuria, la jactancia y la avaricia, buscando el beneficio propio. En Mateo 6:33, busca primeramente y su justicia y todo lo demás, pero dice primeramente, ante cualquier otra cosa, busque primeramente el reino de Dios. Pero en 2 de Timoteo 3:4 dice que uno se vuelve amador de sí mismo, de los placeres de la vida. 2 de Timoteo 3:4. En Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En cambio, alguien que vive en la carne, una vida conforme a los deseos. En Gálatas 5:1 y 22, amar a Dios y a los demás. En Gálatas 5:26, orgullos y celos. En Gálatas 5:24, no busca lo suyo propio. En 2 de Timoteo 3:2, solo busca lo suyo propio. En Gálatas 5:16, guiados por el Espíritu. En Gálatas 5:24, pasiones y deseos. En Juan 4:23, espíritu y verdad. En cambio, en Gálatas 5:17, naturaleza pecadora. Y ahí está la diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir bajo la carne. Ahora yo le hago la pregunta, ¿algunos creyentes viven bajo la carne?
¿Hay creyentes que viven bajo la carne? Totalmente. ¿Son salvos? ¿Sí? No todos, por si acaso la gente tiende a pensar que vive bajo la carne y no es salvo, no. Lo que pasa es que hay un salvo en pecado y que necesita hacer ajustes y cambios. Y es por eso que hoy en día vemos tanto conflicto en nuestras familias, hogares y niños y chicos muy marcados, porque justamente los padres tienen la responsabilidad espiritual de llevar a sus hijos, pero lo llevan conforme a la carne. Y eso va a afectar tarde o temprano, y en especial en su estado adulto, la diferencia de alguien movido en el espíritu y alguien viviendo en la carne. Por eso obedecer versus ser controlado por los deseos. La obediencia a la voz de Dios y al Espíritu son los requisitos para la excelencia, para que el Padre establezca autoridad moral en nosotros. Obedecer a la ley es duro y difícil, pero obedecer el amor dinámico nunca es difícil. Hace un momento estaba leyendo un pasaje. Decía, el que ama disciplina. ¿Es difícil disciplinar? Sí. Entonces hacer lo correcto es difícil, no es fácil. Cuando estoy con una persona a quien admiro, no me importa hacer lo que sea con el fin de alegrar a esa persona. No se trata de mí, se trata de otro. La obediencia a la palabra y al Espíritu es permitir que el Espíritu fluya a través de mí en rendirme, es entregarme a la palabra. Y nuevamente vuelvo a recalcar aquello. No se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. El otro día una persona se me acercó y me dijo, pastor, quiero hacer esto por usted y espero que no se sienta. Y yo le dije eso, hermano, no me siento porque yo sé que Dios y el Espíritu Santo te puso esto en el corazón. En cierta manera se lo dije de esa manera elegantemente para decirle, no te agrandes, no eres tú, es el Señor a través de ti. Porque es así funciona. Pero a veces se nos olvida. Inconscientemente usted a lo mejor alguna vez dice, uy, ¿sabéis que el vecino no tiene agüita? Voy a llevarle una agua, algo de esta. Y usted cree que fue usted. No, si fue el Espíritu Santo. Pero eso lo hace ¿con quién? Con los que se dejan moverse y estar sometidos por el Espíritu Santo. Y hay otros que le van a llevar agua, que están viviendo en la carne, pero es solamente para aplacar su conciencia. Y de eso está lleno. Gente que ayuda para aplacar su conciencia. Gente que no es creyente y van a hogares, van a hacer ayuda, van a aplacar su conciencia de carne. Porque al final del día el Señor le está diciendo, arrepiéntanse, eres pecador. Y yo sí sé que soy pecador, pero creo que haciendo esto, algo bueno estoy haciendo. No, al final seguimos siendo pecadores. Los niños necesitan escuchar que tu respuesta viene del Espíritu. Y ahí habla de un ejemplo, un laboratorio en una farmacia. ¿Hay una gran diferencia entre un laboratorio y una farmacia? ¿Qué hace un laboratorio? Crea. ¿Y qué hace la farmacia? ¿Y usted para sus hijos es un laboratorio o una farmacia? Cuando hablamos de las áreas en nuestra vida, tenemos el comportamiento, es un área externa. Su conocimiento, experiencia, emociones, voluntad se maneja en el área interna. Pero en el lugar donde el Espíritu habla a mi espíritu, es en lo más íntimo, en el interior. Y es por eso que no hay ninguna otra cosa que pueda afectar nuestro interior que no sea Dios a través de su Espíritu Santo. Es ahí donde hay grandes conflictos que tenemos en el mundo social, en el mundo mental hoy en día. Gente, mire, y aclaro esto, que no quiero, no. Me han dicho por ahí un día, me preguntó un joven si él quería estudiar psicología, que qué pensaba yo. Y habíamos dos pastores ese día ahí en esa conversación. Y el otro pastor, amigo mío, le dice,
¿cómo se te ocurre estudiar psicología? Eso es del diablo. Y se puso a hablar y esto acá. Y después me dice a mí, ¿usted qué piensa? Yo le dije, o sea, yo no creo que esté mal. Y el otro pastor me miró. El problema es que hay que entender lo que estoy estudiando, para qué estoy estudiando y a qué área voy a afectar. Personalmente, ¿me hubiera gustado estudiar psicología? Sí. ¿Pero por qué? Porque puedo entrar a ciertos lugares. Les pongo un ejemplo para que ustedes comprendan. ¿Han escuchado hablar de coaching? Está de moda, ¿no? ¿En todos lados hay coaching? Bueno, yo hice un curso de coaching en una universidad de Valencia, en España. ¿Por qué estudié coaching? Porque como pastor no puedo entrar a un camarín. Cuando quería yo ganar futbolista de Cristo y me dicen, ¿quién es usted? ¿El pastor de la iglesia? No, aquí los pastores no. Ahora cuando yo me decían, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted? Yo soy coaching. Y estudié coaching deportivo en la Universidad en Valencia con la práctica en el Club Valencia. Ah, en Valencia, España. Por favor, pase, venga, ayúdenos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ocupando algo, y que ojo, lo que adquirí en esos cursos, ¿sabes qué? Muchas de esas cosas excelentes, espectaculares. Algunas de las cosas que aprendí, cortitas. Si usted pone la lengua en el paladar y cierra sus ojos y respira pensando, miren, no es místico esto, pero está comprobado, es ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que su corteza cerebral se activa. Entonces, el deportista, cuando está escuchando la instrucción, está más atento que alguien que no está haciendo y ni hizo ese proceso. Y en Europa, obviamente, todos los clubes, primero, por lo regular hoy en día, hacen trabajo. Hay charlas, hay motivaciones, hay sistema de respiración, hay un montón de conflictos. Y eso, ¿a dónde hay un versículo que ponga usted la lengua en el paladar cuando el Señor le estaba hablando? Eso es ciencia, que no estaba en aquellos tiempos. Que hoy día se descubre que esto aquí, que esto allá. Usted trabaja con un hemisferio, derecho o izquierdo. ¿Con cuál? Trabaja con los dos, pero ¿cuál es el que más se mueve en usted? Depende, si usted es derecho, es el izquierdo. ¿Y si es izquierdo? Por lo regular los artistas, los que son artistas, ¿con cuál trabajan? Los músicos. El izquierdo. Oh, interesante. ¿Y los que manejan con el derecho? No son artistas. Pero ¿cuál es el problema? Tienen sus ventajas y desventajas. Todo eso es ciencia. Por eso le digo, y hablaba con este joven, yo le dije, si yo supiera. ¿Han escuchado hablar de Maslow? ¿Alguien ha escuchado hablar de Maslow? Ok. ¿Sabían que la Biblia ocupa la misma teoría de Maslow, de la pirámide, de las necesidades, la necesidad primaria para la secundaria, así satisfacerla? Pero Maslow la ocupó de una manera totalmente diferente. La Biblia la ocupó la misma pirámide de otra manera. Y a la final, ¿cómo nos dimos cuenta? A través de un psicólogo ateo, no creyente, que a la final dijo, esta es mi teoría. Y uno la mira, oye, pero es lo mismo que la Biblia, pero es diferente. Pero lo que él estaba diciendo, yo no puedo satisfacer mi necesidad, dice Maslow. Si no tengo mi necesidad básica satisfecha, no puedo pasar al siguiente nivel. El Señor Jesucristo dijo, ama a tu prójimo, pero no puedo amar a mi prójimo si no me amo yo, mi primer nivel, para poder dar el paso al otro. Lo estaba diciendo de otra manera, con otros principios. Y eso es estudio de un inconverso ateo, que lo podemos ver en la Biblia. Y aquí es donde quería dar la explicación. Lamentablemente, para los que estudian psicólogos o son psicólogos y no son creyentes, no pueden llegar al punto negro. Sí pueden afectar, y si usted se da cuenta, ¿pueden afectar el conocimiento de una persona?
¿sí? Sus experiencias pueden ayudarlo emocionalmente, pueden trabajar en su voluntad. Por eso usted puede ir a un psicólogo y dejar de fumar, dejar de beber. Sí, porque afecta la voluntad, la ayuda terapeuta. Pero puede llegar a su espíritu. Ahí solamente la palabra de Dios y los hijos de Dios. Entonces, ¿no es malo ir al psicólogo si eres sano? Si tú tenés lleno la parte de la ansiedad, Ahora es que se corre un riesgo. ¿Qué es lo que te va a enseñar? Y por ejemplo, a lo mejor cosas que ustedes no comprenden. Cada psicólogo tiene una rama. El psicólogo que tú fuiste a ver, él sigue las líneas de Skinner, de Maslow, de Freud. Porque hay muchos psicólogos y los padres de la psicología, cada uno tiene una rama y cada uno satisface necesidades. El más común, por ejemplo, que vendría siendo Freud, él dice, no interesa lo que suceda en el mundo y lo que la gente diga, mientras te haga sentir bien, vívelo. Si te hace sentir bien, sé infiel, que te importe tu marido. Mientras tú te sientas bien, síguelo, lucha por eso. Y hay gente que hace eso y se siente tan bien, pero ¿qué está satisfaciendo? Los deseos, pues. Y se afecta. Cuando yo satisfago los deseos que yo tengo, ¿siento bienestar? Sí, pues. Pero ¿cuánto dura? Nada. ¿Usted peca? ¿Y por qué pecó? Si es malo. Porque el pecado es rico. Pero su fin es amargo. En un momento sabroso, pero después amargo. Es lo mismo. Entonces, si tú me preguntas a mí, hay que tener mucho cuidado a dónde vamos a ir. Es que va a depender mucho de, yo te digo, mira, yo a mis hijos, yo personalmente, y para terminar, yo mando a mis hijos, yo no mando a mis hijos al psicólogo, yo llevo a un neurólogo a mis hijos, pues yo quiero ciencia. La psicología ayuda, y sí ayuda porque hay un estudio, no tengo nada en contra de los psicólogos, en nuestra iglesia tenemos muchos psicólogos, pero muchos de ellos también vienen a preguntar, pastor, ¿qué puedo hacer en esto? Pastor, ¿qué puedo hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, porque a la final ellos llegan justamente solamente al segundo nivel, no pueden llegar al tercer nivel, y eso lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces yo te digo, yo puedo llegar al hijo para afectar sus emociones, su voluntad, sí, pero al final va a ser vacío igual. Ahora, ¿yo puedo complementar? Sí. ¿Yo puedo hacer lo que dice la ciencia? Sí. O sea, a veces pueden ser un montón de razones, a veces ordenan la idea. Hay gente que, yo te digo, ahora pongan su fe en un psicólogo y piensen que le va a dar la solución a su vida. Están totalmente equivocados. El único camino, yo soy el único camino, dijo el Señor. Entonces cuando yo digo, ya sí, acepto, o yo diría, sí, llévelo, no hay problema, estoy diciendo que hay otra alternativa. No hay otra alternativa para la solución del corazón del hombre, solamente Cristo. Por eso estoy diciendo, pueden ayudar, pero no solucionar. La solución es Cristo. Y someterse a Cristo. Esa es la solución. Así que por si acaso, Cristo es la solución. Por eso estaba diciendo que sí, pero cuidado. Y si un joven estudia, y aquí termino, si un joven estudia psicología de nuestra iglesia, estudie. Pero si no tiene un sometimiento a la palabra de Dios, no interesa todo lo que haya estudiado, solamente a tener un título. Ahora, si él se somete y vive bajo los conceptos de Dios y ocupa su cartón, a lo mejor le va a abrir puertas en lugares donde, o hablarle a gente que no es salva de Cristo en su consulta. Y ahí está haciendo algo maravilloso. ¿Ok? Dice, purificando la conciencia. Purificar la conciencia significa que con regularidad hay que usar a la luz de la palabra para escudriñar los rincones más profundos de nuestra vida. Tenemos que mirar la Biblia para ver cómo estamos. Pedir a Dios que revele toda conducta y motivo de egocéntricos en nuestra vida.
Lo hemos hablado otras veces, el alto ego en nosotros es justamente cuando nos estamos moviendo bajo nuestra inconsciencia. Menos Biblia en la cabeza, más ego en nuestro interior. ¿Quién es nuestro regulador realmente a nuestro ego? Es la Biblia. Usted dice, oh, es que yo siempre ando pensando en mí nomás. ¿Cómo puedo cambiar? Métale Biblia a su cabeza. Ya no quiero que se trate de mí, quiero que se trate de mis hijos, mi señora. Quiero hacerlos felices a ellos. ¿Cómo lo hago? Más Biblia. No hay otra manera. Porque la Biblia es la que trabaja en el ego del hombre, el yo. Cuando a través de la Biblia bajo el yo, entonces yo soy movido a compasión. Y la compasión se trata de otro, no de mí. Pedir a Dios que nos revele, comillas, aún los pecados ocultos. Hay muchos pecados que nosotros hemos hecho o hemos cometido que están ahí a veces causando conflictos en nuestra vida porque fueron guardados en nuestro interior. Cuando he tenido la oportunidad, y los pastores, en el caso de nosotros, los pastores que fuimos formados con buen conocimiento en consejería, una de las cosas que hacemos, vamos muchas veces al fondo de lo que sucedió y no por encima. Y a veces me he terciado por situaciones que han habido donde una persona está presentando un episodio de rebeldía. Sí, tiene 25 años y es rebelde en su casa, pero usted hace un análisis y llega a la profundidad de él y a él le sucedió algo cuando tenía 12 años. Y hizo algo que nadie más sabe. No hace un tiempo atrás vino una señorita a mi oficina y me dijo, pastor, esto me pasó, no lo sabe ni mi papá ni mi mamá. ¿Usted cree que tengo que decirlo o ya? Entonces ahí yo le di un consejo. Pero eso estaba trayendo consecuencias aquí. Sí. Y eso pasaron 20 y tantos años atrás. Pero está. ¿Por qué? Porque todos esos procesos de su infancia fueron llevados a su inconsciente y a medida que va creciendo en su edad empieza a reflejarlo, a mostrarlo. Y va al doctor, va al pastor, va a un consejero, va aquí y hablan de esto, pero hay que ir allá. A veces son pecados ocultos. Si usted no ha dicho, ni ha contado, ni ha hecho una oración por algún pecado de su vida anterior, y todavía no lo arregla, le recomiendo arréglelo. Dice la Escritura que por si acaso, la Biblia dice que así como Dios escudriña, Satanás también escudriña y sabe de nuestro pasado. Y él va a traer una de las cosas que justamente lleva al hombre a la perdición, la culpa. Satanás busca hacerte sentir culpable, que no eres digno de Dios. Y es por eso que muchos cristianos no avanzan. Porque ha hecho cosas en su vida que dice, pero es que yo hice esto, yo creo que Dios no me ha perdonado. Y se sienten tan culpables, pero algo que sucedió hace muchos años antes, inclusive antes de ser cristiano. Y un error que cometen muchos creyentes, a veces porque he escuchado la predicación de algunos pastores que les dicen, desde el día que usted recibió a Cristo, todo eso más atrás se olvidó. Ahora toda la vida nueva comienza aquí, entonces usted tiene que rendir cuentas de aquí para allá. Pues es re fácil, punto. Pero si usted recibió a Cristo, escuchó una predicación donde dijeron que era malo esto, y usted se acordó que cuando tenía 8 años, 9 años, hizo eso, ¿sabe qué? Dígale a Dios, Padre, perdóname por algo que hice. ¿Por qué? No lo sabía, o lo tenía oculto. Pero a veces es fácil decir, no, si Dios me... de aquí para adelante. No. Para la salvación, el Señor no mira eso. Pero para nuestra salud interior, confiese todos los pecados habidos y por haber que han habido alguna vez en su vida. Porque le digo algo, Dios lo haya perdonado, amén. Dios lo perdonó, pero Satanás también sabe que se hicieron y se los va a traer a la memoria. Y si usted no hizo una oración, entonces usted va a estar con la duda siempre si Dios lo ha perdonado o no lo ha perdonado. Yo prefiero, yo personalmente, Señor, perdóname por haber, no sé, un ejemplo, perdóname, Señor, porque cuando tenía 12 años le metí la mano a la cartera a mi mamá y le saqué los cigarros.
Pero por ejemplo, un ejemplo, le metí la mano y le saqué plata. Mi mamá no lo sabe. Oye, no cuesta nada. ¿Qué cuesta? Cuesta mucho decir, Señor, perdóname por eso. Pero Satanás lo sabe. Y cuando tú vayas a decirle a tu hijo y te diste cuenta que te faltan 1000 pesos en la billetera y llamé a tu hijo, ¿quién fue? Primero que nada, nadie fue. Y usted le dice la famosa frase que viene grabada: oh, se van solas, salen solos. Y después en tu cabeza, ¿y tú no hiciste lo mismo? ¿Y tú no le sacaste plata a tu mamá? No seas caradura. Y le estáis exigiendo a tus cabros. Y ahí viene la conciencia de Satanás y a la final ataca mi culpa. Y yo le digo, al final, ¿qué digo? Ya, niños, ¿saben qué? Ya, si fue una luca nomás, vayan nomás. A la final, ¿corregí el pecado? No, porque la culpa no me dejó, porque perdí la autoridad moral. Vaya al pasado y solucione las cosas. Satanás es astuto. Pedir a Dios que nos haga consciente de su voz en la vida diaria. Cada vez que usted lea la Biblia, ore a diario, pídale a Dios que le hable algo, que nos muestre cuáles son las cosas que no hemos obedecido sus instrucciones. Pedir lo que están en nuestra mesa de apoyo, lo que yo le estaba mencionando, que lo vamos a ver después más adelante. Que nos pidan razones de las cosas que hacemos. Pregunten, ¿por qué hacemos esto? La gente que está a nuestro alrededor. Permita que los que están en nuestra mesa nos pregunten. Dar un paso hacia la obediencia. Nuestro objetivo es examinar la conciencia. En examinar la conciencia debe ser para ser conformados a Cristo. Pensar como Dios piensa, desear las cosas que Él desea, amar las cosas que Él ama, querer las cosas que Él quiere. Pero desde que Dios está con nosotros en la búsqueda, estamos escuchando más de lo que estamos defendiendo. Si el examen es solo para autoexaminarnos, vamos siempre a terminar echándonos la culpa en exceso, alabándonos en exceso. Me encanta lo que dice arriba. Ser conformados a Cristo, desear las cosas que Él desea. Dios desea un montón de cosas. La autoridad moral se demuestra cuando las acciones están sincronizadas con una conciencia pura. Lo que yo le decía, cuando le digo a alguien, no lo hagas, porque yo no lo hago, porque yo pedí perdón, porque yo arreglé cuenta, ahora yo te estoy diciendo, tú no lo debes hacer. Cuando usted establece una autoridad moral porque se arregló conforme al Señor, no que Satanás no lo engañe para decirle, pero ¿y cómo tú a veces ocupas a nuestros hijos? Puede que yo sin Cristo me cometí un error. Si usted está bien cimentado en Jesucristo y ha arreglado sus leyes morales con Dios y se puso a cuenta con Dios, sus hijos no, aunque le saquen en cara que usted no hizo lo que usted le está exigiendo, usted se puede posicionar y pararse firme y decir, sí, yo cometí ese error, pero yo arreglé cuenta con Dios, lo arreglé aquí, lo arreglé allá, pedí perdón, ahora tengo la condición moral suficiente y vivo en santidad para decirte a ti, tú no lo hagas, porque Dios le dio esa autoridad. ¿Me comprenden? Porque a veces nuestros hijos van a decir, que me venía a decir, tú dime que tú cuando eres joven tú no hiciste lo mismo, atacando nuestra culpa. Pero si usted se cimentó firme en la palabra y arregló su culpa, usted tiene toda autoridad para decirle, no lo vas a hacer. Aunque yo lo haya hecho, pero yo ya arreglé cuenta. Háganlo. Dice, nuestras acciones están en desafío constante con nuestra conciencia y con nuestro sentido común. ¿Cuántas veces ha visto gente que sabe lo que debe hacer, pero simplemente no lo hace? El apóstol Pablo también luchaba con aquello. El problema no está en oír, sino en la obediencia del Espíritu. Las acciones de un padre deberían estar sincronizadas con una conciencia pura. Confrontando las actividades inmorales, la autoridad moral se demuestra por lo que intencionalmente evitan y confrontan las actividades inmorales. En nuestra casa tenemos un tema en cuanto a la televisión. ¿Hay cosas inmorales en televisión? Y usted las frena
¿Sí? Ahora, cuando hay una actividad inmoral en la tele, manda a los niños para adentro y usted se sigue viendo la actividad moral porque tiene el criterio formado, o apaga la televisión. Bueno, esa es la gran diferencia entre tener justamente lo que estoy mencionando, intencionalmente una moralidad. Esa moralidad es para todo. Alguien, no sé quién fue el que inventó esa tontera en los años, en 80, por ahí escuché esa palabra, cuando yo la escuché, no sé si viene de antes, cuando se acuerda que las películas decía una frase, para personas con criterio formado. Y yo decía, ¿y según qué criterio? ¿Cuál es el criterio formado? Hoy en día, ya siendo adulto y siendo un creyente, el único criterio formado es el del Señor Jesucristo. Entonces yo ahí lo que le enseño a mis hijos, ahí yo llego a la conclusión. Si Dios lo hace, yo lo hago. Es lo que decía hace un momento. Si Dios lo desea, yo lo deseo. Si Dios no lo desea, no lo deseo. Entonces yo perfectamente cuando estoy mirando televisión y tenemos un conflicto en la casa porque a veces hay películas que el 80% es pura, a la final uno no puede ni ver nada, hermano. Y a veces me pongo a ver monos y a veces hasta los monos animados tienen más cosas que... increíble. Tanta enseñanza y tanta perversión. Ay, ustedes me entienden, dualidad y confusión a los niños. Entonces ahí nosotros o lo aceptamos o no lo aceptamos. Yo creo que deberíamos dar un paso y evitar justamente esas cosas, porque deberíamos ser morales. Los padres con autoridad moral dicen no a lo que está mal, tomando en cuenta tu cultura, y identifica 5 cosas comunes en las que hay que decir que no. Y son unas ideas que escuché un día de las reglas de cada familia. En algunas familias hay cosas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, en algunas familias el alcohol como grupo familiar es fuerte. Entonces una de las cosas, en mi familia no, pero un ejemplo que lo escuchaba, esa sería una cosa a reforzar en nuestro hogar si venimos de un contexto de alcohol. Nuestra casa, no al alcohol. ¿Quién establece esa ley? Papá y mamá. ¿Por qué? Porque hay un entorno. Entonces, a veces tenemos que identificar nuestros entornos a eso. Y yo no sé cuál es el entorno que tú tienes que deberías escoger algunas 5 cosas que estés constantemente recalcando en el hogar. Lucha con vigor contra maldades del mundo, con un espíritu humilde y amoroso. El transformador, el que no se conforma a lo malo, nunca cede ante la paciencia pasiva, que es solo una excusa para no hacer nada. Una de las cosas que yo recalco constantemente en mi casa, mi familia sabe, mi señora también, especialmente, por ejemplo, no damos, yo trato y lo digo siempre, no demos opiniones de información que vemos en televisión. Porque yo creo que ahí muchos de nosotros cometemos un montón de pecados. Creo. Y con mi familia y mi señora lo hemos dicho. Cuando muestran un video que ya un carabinero le está pegando y esto aquí y allá, y el desgraciado que se cree, la autoridad y esto, y empezamos a hablar nosotros. Y después resulta que el video era un montaje, ya un ejemplo. Y todas esas palabras que dije, las maldiciones que dije o las conclusiones que llegué. Fue una de las bonitas experiencias que tuve con mi familia y los senté a todos en mi familia cuando acusaron a Jovino Novoa y lo acusaron de pedofilia. Y salió la noticia y alguien hizo un comentario en mi casa y yo lo junté a todos y le dije, no opinemos nada de eso porque nosotros no sabemos si es verdad o es mentira. Y yo escuchaba gente decir, oye, el desgraciado por eso y esto, aquí y allá, hay un montón de cosas. Y después con el tiempo era una mentira que habían creado para desprestigiar. Y los que hicieron un criterio o una respuesta a esa noticia, ¿habrán pedido perdón? Usted, voy al aire, ¿no? Si usted habló mal de Jovino Novoa, ¿usted le pidió perdón al Señor por haber hablado mal de ese hombre?
Si usted no lo hizo, entonces hay un pecado no confesado. A eso me estoy refiriendo de que tenemos que poner límites en nuestros hogares a un montón de cosas que no son morales. ¿Qué le dijo el Señor cuando le trajeron a la mujer adúltera? Ellos llegaron, Jesucristo no la vio. ¿Qué escuchó? Este es el problema. Ya, lancen la primera. Si ustedes la vieron, ya. El Señor lo trató tan suave. ¿Qué le dijo a la mujer? Bueno, si es así, no peques más. Busca una solución, pero no condenó. Cristo no condenó a esa mujer, la ayudó. Y si yo escucho una noticia de alguien que hizo algo, me preguntan cómo lo podemos ayudar. Voy a orar por ese hombre que asesinó a alguien. Necesita a Cristo. ¿Saben ustedes cuántos libros hay de personas que hicieron cosas incorrectas que hoy en día se han entregado a Jesucristo? Mira, la gente lo opinó, condenó. Por eso la autoridad moral crece si hay sumisión a rendirle cuentas a alguien. La autoridad moral crece si hay sumisión a rendirle cuentas. Cuando los padres rinden cuenta a alguien, dan un gran ejemplo para que sus hijos hagan lo mismo. Traten de aquí a los más hijos pequeños, por ejemplo, voy a hablar de mi sobrino lindo que está ahí. Bueno, le digo lindo, como le subo la autoestima a mi sobrino. Señor Misael, está joven, alto, soltero. ¿Está soltero? No, ¿no está soltero? Bueno, me acabo de enterar algo, pastor José Luis, no sé, ¿no? Y que está casado con el hijo. Voy a hablar un ejemplo de Misael, que es mi sobrino, para tomarlo a él y nadie más. A lo mejor cuando hablamos de autoridad moral o a quién rendimos cuenta, Misael, ¿no te gustaría saber a quién tu papá le rinde cuenta? Si tu papá hiciera algo incorrecto y tú lo vieras, Misael, tú podrías hablar con su guía espiritual, líder espiritual, y decirle al que sea, al que lo hayas conocido, ¿sabes qué? Mi papá hizo esto en el hogar. ¿Tú podrías hablar con él? ¿No? ¿Lo conoces? ¿Tienes? ¿Sabes si tienes? No digo que tienes que tenerlo, yo solamente estoy hablando de un consejo. Porque eso creo que a mí me faltaba, me gustaría que los hijos, o hoy en día mis hijos, sepan y saben con que algunas personas hablan. Porque saben que eso ayuda a no intervenir entre tú y él. Y esas son las cosas que yo valoro. Doy gracias a mi mamá, que está aquí. De yo nunca confrontarme por los problemas que ellos tuvieron, de ir a decirle, oye, ¿por qué hiciste tú eso? Yo nunca le dije ni a mi padre ni a mi madre por los errores que tuvieron, por qué hicieron eso. Yo solamente agaché mi cabeza, acepté y los amé por sus errores y virtudes. Porque gracias a Dios tuve un mentor, un pastor que me dijo, hónralos. El pastor David me dijo, hónralos, no los juzgues, no hables mal de ellos, ámalos. Y eso lo reforzaba mi madre. Entonces mi autoridad moral fue él. Pero si hubiera sido ese pastor la autoridad moral de mis padres, podría haber dicho a ese pastor, puede ir a hablar conmigo. Eso es lo que uno busca cuando tiene una rendición de cuentas. Porque cuando tus hijos ven que tú le rindes cuenta a alguien, tus hijos van a hacer lo mismo. Estaba hablando con el hermano Pedro Bermúdez, chico, de aquí termino, después usted lee la última parte. Mi hermano Pedro estaba leyendo un libro, ayer ¿cuándo estuvimos hablando? El lunes. Entonces me dijo, pastor, quiero leer este libro. Pero el pastor que me recomendó el libro que escribieron, me dice que tengo que hablarlo con usted primero. Me gustó eso. O sea, usted puede leer el libro que quiera, pero el lector decía, habla con tu pastor primero para ver si tú estás en la condición para leer ese libro, porque era un libro de satanismo. ¿Sabe qué? Excelente como parte ese libro. No sé si me entiende lo que acabo de decir. Ese libro parte con algo espectacular. Hermano, antes de leerlo,
Habla con tu pastor. Eso es rendición de cuentas. Eso es sometimiento. Porque el pastor puede saber, intervenir, ayudar o decirle, no, tú eres nuevo, todavía no, esto es muy demasiado para ti. Eso es sumisión a la autoridad. Hay otros libros que no, que ustedes leen, no van. Por eso es interesante que cuando sucede eso de la autoridad y usted se somete, ojalá usted tuviera a alguien. Yo no sé si usted tiene a alguien. Cuando entré a trabajar en FCA, que es Confraternidad de Deportistas Cristianos en los Estados Unidos, ahí te hacen firmar como 4 o 5 contratos donde te dan autoridad para algunas cosas, pero también te dicen no tienes que hacer esto. Una de las cosas que me exigían para yo trabajar y servir con ellos es que tenía que darle 3 teléfonos y 3 correos de mis mentores. Si no, no podía servir esa organización. Porque ellos, si querían saber de mí o arreglar alguna cosa conmigo, se iban a comunicar con ellos. ¿Eso sabe qué es? Rendición de cuentas. Ser sumiso a algo. Porque es fácil ser sumiso a Dios. Y también es súper fácil no hacerle caso a Dios. Porque no está tangible. Pero sí con alguien podemos tener esa interacción. Vamos a estar viendo la próxima semana justamente esas mesas de ayuda y cómo podemos fortalecer. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Señor por este estudio que estamos realizando, de poder establecernos como una autoridad moral. No quiero decir, Dios, que no somos morales. Sí lo somos cuando somos obedientes a tu palabra. Y yo creo y doy fe, conociendo mucho de acá, que son pilares fundamentales y moralmente fundamentales para su familia. Pero no te descuides, porque el que cree que está firme, mire que no caiga. Por eso constantemente tenemos que estar revisando nuestra moralidad, nuestros pecados. Constantemente tenemos que estar rindiendo cuenta, y gran parte a veces de los errores que cometemos en la vida es porque no le rendimos cuenta a alguien. Por eso, Señor, queremos ser padres de una autoridad moral, que nos sometamos a Dios, al Espíritu Santo, pero también a otros, y nos dejaste rendir cuentas unos a otros. Porque también nuestros hijos, cuando ven a sus padres rendir cuentas, para ellos también va a ser natural rendir cuentas a ti como papá y mamá. Ayúdanos a procesar gran parte de lo que hemos visto, a no satisfacer los deseos de la carne que traen conflicto, sino vivir bajo el Espíritu. Porque cuando vivimos bajo el Espíritu, Señor, entonces tenemos toda la autoridad moral para posicionarnos y pararnos delante de nuestros hijos y impactar su vida, para decirle lo bien que hacen las cosas, para frenar cuando traspasan la raya, pero tenemos esa posibilidad en Cristo Jesús. No queremos imponer nuestra autoridad carnal, de que yo mando, yo soy el jefe del hogar, aquí se hace lo que yo digo, sin un respaldo espiritual. Perdónanos, Señor, por a veces querer ejercer esa autoridad, y te pido yo perdón por a veces querer imponer mi voluntad sin tener una moralidad detrás. Pero también, Señor, sabemos que tú eres un Dios de oportunidad y me das la posibilidad de corregir aquello y poder nuevamente entrar en el camino que tú quieres para mí. No queremos perder a nuestros hijos, y el gran ejemplo que tenemos somos nosotros los adultos. Yo creo que si corregimos nuestra vida, va a ser mucho más fácil que ellos corrijan su vida. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Y también, Dios, obra en nosotros para acordarnos de aquellos pecados que estuvimos hablando, que quedaron en el pasado y que muchas veces no se han rendido nunca. Creo que es necesario hablarlo contigo, Señor, para que Satanás no nos acuse a la hora de ejercer nuestra autoridad moral.
Somos victoriosos en Cristo Jesús. Y la Escritura justamente nos menciona de que los demonios tiemblan a tu nombre, Satanás. Y es por eso que cuando vivimos bajo esa autoridad y bajo esa la cobertura de Jesucristo, entonces nosotros podemos vencer al enemigo. Ayúdanos que así sea en nuestro hogar. Y ayúdanos a ser instrumentos para que otros jóvenes, no necesariamente nuestros hijos, se vean afectados por la autoridad de madre y de padre, aunque no lo seamos. Y si hay alguien que ha pasado dificultades y ha perdido este rumbo alguna vez, o cuando pequeño, joven, no tuvieron un referente, puedan perfeccionarse para romper esa maldición generacional que a veces se produce. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Gracias, Padre, te doy en esta noche. Y realmente queremos ser buenos padres. No perfectos, pero queremos ser buenos padres. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, mi hermano.